quebrantado fue para darnos su salvación. Amén, Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre, Padre. Tú eres bueno, Señor, fiel, clemente y misericordioso, Señor. Gracias te damos, Dios mío, en esta noche, Padre, por la oportunidad de compartir juntos, Señor, y aprender juntos, Señor, de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, te honramos en esta noche, exaltamos tu nombre, Señor, tu gran nombre, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres clemente, porque tú eres misericordioso. Tú eres nuestro Dios, tú eres el gran yo soy y el Salvador de nuestras almas. Gracias por Jesucristo, Señor. Te bendecimos, Padre eterno, Rey de gloria, Rey de misericordia. Gracias, Señor. Mis amados hermanos, para mí es una bendición poder estar nuevamente con todos ustedes. Familia, les bendigo, les amo con el amor de Cristo. Bendigo sus vidas, sus hogares. Bendigo los pastores Luis y Cristina Burgos. Los bendigo, pastores, con toda bendición del cielo. Que el Señor siga ensanchando esa preciosa obra y ese propósito maravilloso que ha entregado como ministerio, como familia, palabra de vida, y es una bendición hacer parte de esta familia preciosa. Amén. Quiero compartir con ustedes una palabra que el Espíritu me guiaba a estudiar la vida de Juan el Bautista. Y esta palabra lleva por título La voz del que clama en el desierto. Y quiero invitarlos que me acompañen a Lucas capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice la palabra del Señor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Amén. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Allí encontramos un padre y una madre que dice aquí la palabra del Señor, eran irreprensibles. Ambos eran justos delante de Dios. Y aquí vemos el favor de Dios, para con esta casa preciosa como es la casa de Zacarías y Elizabeth, porque también además de eso era estéril y ambos de edad avanzada. Pero Dios no es ajeno al deseo y el anhelo del corazón de sus hijos. Y estos padres consagrados e irreprensibles delante de Dios, qué maravilloso, fueron bendecidos de parte de Dios con un hijo llamado Juan el Bautista. A pesar de su edad avanzada, a pesar de que Elizabeth era estéril, pero para Dios no hay nada imposible. Dios es el Dios de los imposibles. Y en esta noche vamos a estudiar a través de la palabra la vida y el ministerio de Juan el Bautista. Y ahora los invito a que me acompañen también a Marcos, la introducción hablando de los padres de Juan, que era Zacarías y Elizabeth, para recordar. Pero quiero que me acompañes ahora a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Gracias, dice el Señor en su palabra. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él
toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Qué maravilloso. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre. Él tenía su dieta especial, Juan. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. ¿Verdad? Dice: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Gloria a Dios por su palabra. Gracias a Dios, mis amados hermanos, por esos hombres y mujeres que llevan la palabra de Dios como lo hacía Juan el Bautista, ¿verdad? En esos pequeños pueblos y veredas, porque realmente el lugar donde Juan llevaba la palabra no era un lugar hermoso, era el desierto. Y hay hombres y mujeres hoy día que llevan la palabra de Dios a esos pequeños pueblos o esas pequeñas veredas donde nadie las mira, donde no hay atractivo, pero los que tienen el Espíritu de Dios saben que en esos pequeños lugares hay gente que ama a Dios y hay gente que está esperando una palabra de parte de Dios. Y es una bendición de que hombres y mujeres puedan hacer esta labor de llevar la palabra del Señor en medio de aquellos lugares donde para el hombre no es atractivo, pero que Dios tiene un remanente para su gloria y su honra. Juan desarrolló su ministerio dependiendo totalmente de Dios. Él nunca pensó que pudiera, él nunca pensó en estar de pronto en lugares cómodos, en estar en un mejor lugar que en el desierto. No, él entendió cuál fue su llamado. Y es una vida muy hermosa que uno estudia y uno dice: wow, qué hermoso, qué hermosa entrega. Es una entrega genuina. Él de verdad entendió el propósito para el cual fue llamado. Él vio también en sus padres, porque eran hombres y mujeres temerosas, irreprensibles delante de Dios. Y mire lo importante de nosotros como padres, de ser padres consagrados que verdaderamente entregan su vida al Señor. ¿Por qué? Porque nuestros hijos están viendo en nosotros ese testimonio. Y eso hace que ellos puedan amar más la obra del Señor. Qué hermoso que Juan veía en sus padres un hombre y una mujer ejemplar, ¿sí? Un hombre y una mujer entregada al servicio del Señor y que eran irreprensibles delante de Dios. Y que todo el tiempo servían al Señor. Y eso es un testimonio que impacta, ¿sí? Ese es un testimonio que verdaderamente dice que ama a Dios y que viven para Dios. Juan, mis amados hermanos, él no vivía de apariencias, no. Juan no vivía de ninguna apariencia. Juan vivía de la palabra de Dios. Para él la apariencia no era. Su vestidura era un poco extraña, pero era un hombre lleno de la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu de Dios estaba en él y la revelación de la palabra de Dios estaba en él. Juan era un hombre hermoso, era un hombre de carácter, era un hombre que entendía el propósito, era un hombre que vivía para su llamado. Y dice la palabra del Señor, quiero que me acompañen ahora a Mateo 3, versículos 7 al 9, dice: al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decían: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. A él no le tembló la voz, mis amados hermanos. Juan tenía la voz firme. Juan era un hombre de carácter, que lo que tenía que decir simplemente lo decía. Él no cambiaba el discurso porque se presentaba una persona o llegaba alguna persona en especial o una persona de autoridad. No, él tenía su discurso claro. Él sabía a qué Dios lo había llamado. Él decía lo que tenía que decir en el momento en que él tenía que decirlo.
Y la vida de Juan el Bautista era muy parecida, muy semejante a la vida que tenía Elías, el profeta Elías, porque en sus vestimentas rústicas, en su comportamiento, ¿sí? Ante esas personas grandes en el mundo, simplemente ellos decían lo que tenían que decir. Y sobre todo en la acción que tomaban ante el pueblo para llevar la palabra de Dios. Ellos no tergiversaban la palabra, ellos hablaban la palabra de Dios, ellos decían la palabra que les había sido entregada para ellos hablar, ellos hablaban la verdad. ¿Para qué? Para llevar a las personas a un arrepentimiento genuino, para que hubiera una verdadera conversión, para que hubiese un verdadero arrepentimiento. Juan entendió su llamado, entendió tanto su llamado que él dijo, es necesario que crezca, es necesario que el Señor crezca, pero que yo mengüe. O sea, él nunca sintió celos. Él nunca dijo, no, pero es que yo estoy abriendo el camino al maestro, entonces yo soy muy importante. No, miren esa humildad, miren ese espíritu tan hermoso que tenía Juan, que él dice, no, es necesario que él crezca para que yo mengüe, ¿sí? Él tenía clara cuál era la función en el reino de los cielos. Y esto es necesario que nosotros tengamos claro cuál es la función que nosotros tenemos dentro del cuerpo de Cristo. Porque es necesario, mis amados hermanos, así como decía Juan el Bautista, que nuestra vieja naturaleza, que esa naturaleza pecadora sea disminuida y permitir que esa naturaleza, la naturaleza espiritual, esa naturaleza divina de Dios, por medio de su Espíritu Santo, crezca en nosotros. El profeta Juan nos deja aquí una gran enseñanza y es de la humildad. Él reconocía en nuestro Señor Jesucristo como ese Cristo, como ese Salvador, ¿sí? Y todo esto le era revelado. ¿Por qué? Porque era un hombre lleno de la presencia del Espíritu Santo. Él sabía cuál era su misión. Él sabía qué paso iba a dar. Él sabía que él solo era, él era solo el que preparaba el camino. ¿Para qué? Para que el reino de los cielos fuera establecido, ¿sí? A través de esa venida de Jesucristo. Son actitudes dignas de imitar. Son actitudes para uno meditar en ella. Juan es un gran profeta, era un gran profeta de Dios. Y él reconoce y él permitía que el Espíritu Santo obrara en su vida. Por eso él pudo desarrollar ese ministerio tan poderoso como lo hizo Juan. ¿Por qué? Porque era un hombre lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y es que esto es muy importante, que nosotros cada día seamos llenos del Espíritu Santo. Y normalmente hacemos mucha insistencia en esto, pero es que sin Espíritu Santo no hay nada. Sin Espíritu Santo no hay estas actitudes. Sin Espíritu Santo no hay esta humildad. Sin Espíritu Santo vamos a desmeritar la función o la misión que el Señor nos ha entregado. De pronto vamos a ver, no, pero sí, ¿por qué el Señor no me envía a un lugar más bonito, más cómodo, con aire acondicionado o con una mejor comida o no sé, sí? No desmeritamos. ¿Por qué? Porque los que están unidos ahí al Señor, los que están conectados, los que sienten verdaderamente ese llamado de parte de Dios, van a sobrepasar todas esas circunstancias, van a avanzar en el llamado que Dios le ha entregado. Y eso era lo que hacía Juan. Él vivía en el propósito. Él honraba a Dios. En su manera de ser, él honraba a Dios. ¿Por qué? Porque Juan vivía para el propósito de Dios, porque Juan conocía cuál era su función en el cuerpo de Cristo. Eso era lo que él sabía, que él tenía una misión y que él debía cumplir esa misión. Y él pudo cumplir esa misión en total humildad, en total entrega en ese propósito que le fue entregado. Así, mis amados hermanos, nosotros cada día debemos luchar por entregarnos más al propósito, a esa asignación que Dios nos ha dado. No importa que tú en algunos momentos tengas circunstancias difíciles, a veces tenemos adversidades, a veces tenemos problemas, a veces nos sentimos cansados, pero por encima de estas cosas, nuestro amor por Dios, nuestro amor por Jesucristo, nuestro amor por esa obra maravillosa que Él hizo en la cruz del Calvario, y esa presencia del Espíritu Santo en nosotros debe obrar de tal forma que aunque nos sintamos cansados, aunque tengamos problemas de cualquier índole, nosotros avancemos hacia lo que Dios quiere que nosotros avancemos.
¿Por qué? Porque nosotros no debemos quedarnos estancados. Juan nunca se estancó. Es más, Juan hacía parte de la clase sacerdotal. Zacarías era sacerdote, él hacía parte de la clase sacerdotal, pero Juan renunció a todo eso. ¿Por qué? Porque Juan se fue al desierto. El desierto no es un lugar cómodo, pero Juan decidió llevar ese mensaje al desierto. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se lo reveló. Y si el Espíritu de Dios se lo reveló, él su vida la llevó y la encaminó a eso, porque esa era la voluntad de Dios. Así que, mis amados hermanos, siempre meditemos en lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Oremos al Señor porque esa voluntad de Dios prospere en nuestras vidas y que nada estorbe esa voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas. Porque eso fue otra cosa que Juan el Bautista no permitió. Él no permitió estorbos. Él no permitió ninguna clase de estorbos en su vida. Él avanzó hacia la voluntad de Dios. Él avanzó hacia lo que le fue señalado. Él avanzó hacia su propósito. Cuando tuvo que hablar, habló con la verdad. Cuando tuvo que señalar, señaló, porque tenía el carácter para hacerlo. Él tenía el carácter porque tenía la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el que tiene el Espíritu Santo de Dios, Dios forma ese carácter y va a tener ese carácter para hablar y decir lo que tenga que decir en frente de cualquier persona. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros seamos como ese Juan el Bautista que caminó y avanzó hacia el propósito de Dios, sin importar lo que le pudieran decir o lo que le pudieran hacer. Él avanzó, mis amados hermanos. Él avanzó en todo tiempo. Y esto es interesante ver esa vida de entrega, esa vida de humildad, esa vida tan genuina ahí con el Señor, todo el tiempo pegado y todo el tiempo allí buscando lo que era del Padre, haciendo lo que era la labor del Padre. Ese fue la vida del Juan el Bautista, una vida totalmente entregada, una vida llena de la presencia del Espíritu de Dios. ¿Y qué encontramos en Juan el Bautista? Encontramos que Juan el Bautista se testificó de Juan el Bautista. Jesús mismo testificó de Juan el Bautista. ¿Y qué testificó de Juan el Bautista Jesús? Dice en Mateo capítulo 11, versículo 11, ¿qué dice Jesús de Juan el Bautista? Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. En la parte A del capítulo 11, versículo 11, ¿qué dice Jesús? Dice, no hay otro mayor que Juan el Bautista, la parte A. No hay otro mayor que Juan el Bautista. Mire el testimonio tan maravilloso que Jesús habla de Juan el Bautista. Y eso en primera oportunidad, ¿sí? No se ha levantado otro mayor. En segunda oportunidad, ¿qué dice Jesús de Juan el Bautista? Y quiero que me acompañen a Lucas capítulo 7, versículo 28, dice, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. En Lucas 7, 28, miren lo que nos está diciendo Jesús de Juan el Bautista. No hay otro hombre mayor. Ahora en segunda oportunidad, cuando se va a referir a Juan el Bautista, dice que no hay un profeta mayor. ¿Dónde está Jeremías? ¿Dónde está Isaías? ¿Sí? Miren lo que dice el Señor aquí. No hay un profeta mayor que Juan el Bautista. Qué hermoso que Jesús pueda decir eso de nuestras vidas, de que estamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Qué hermoso que Jesús pueda decir que si eres un servidor, digas Jesús, tú eres mi servidor y veo tu servicio, cómo lo haces con amor, veo esa entrega genuina, veo cuando tú estás intercediendo y lo haces con amor. Yo veo el amor, yo veo cómo estás ahí clamando día y noche. Qué hermoso que Jesús pueda decir eso de nosotros. Y en tercera oportunidad, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús de Juan el Bautista? Y quiero que me acompañes en Juan capítulo 5, versículo 35. Dice la palabra del Señor. Juan 5, 35 dice, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijarlos por un tiempo en su luz. Dice la versión Reina Valera. Y miren lo que dice en la versión internacional. Juan 5:35 dice, Juan era una lámpara encendida y brillante, y ustedes decidieron disfrutar de su luz
por algún tiempo. Mire qué hermoso lo que dice Jesús de Juan el Bautista. Mire el testimonio tan maravilloso que dice Jesús de Juan el Bautista, que es una lámpara, que es una antorcha. Juan es una lámpara. Juan fue una lámpara, fue una antorcha encendida, fue una luz que iluminaba, porque lo que él llevaba era la palabra, y la palabra es la verdad, y esa verdad iluminó a muchas vidas, llevó muchas vidas a arrepentimiento. Y eso era Juan el Bautista. Y Jesús mismo testificaba de Juan el Bautista, como lo hizo en 3 oportunidades, diciendo que no había mayor hombre, diciendo que no había mayor profeta. Y ahora dice que es una antorcha que ardía y alumbraba. Qué hermoso, mis amados hermanos, que cada uno en la función en la cual hemos sido llamados, el Señor nos diga que somos una antorcha, que eres una antorcha en la intercesión, que eres una antorcha en la adoración, que eres una antorcha en el servicio que das a la iglesia, que eres una antorcha en la ayuda que tú das a los pastores, que tú seas una antorcha encendida en cada función que cumples en el reino de los cielos. Qué hermoso que podamos ser esas antorchas, una antorcha que se consume para el servicio del Señor. Eso era lo que era Juan el Bautista, una antorcha, una mecha encendida, una que se consumía, porque Juan consumió su vida en total entrega al Señor, una vida que se consumió, una vida que alumbró a muchas vidas. Porque eso era lo que hacía Juan el Bautista con su predicación. Él era luz, él alumbraba con esa palabra que llevaba. Y qué hermoso que Jesús pueda testificar eso de Juan. Pero ¿quién más testificó de Juan? Vamos a ver quién más testificó de Juan. Las multitudes testificaban de Juan. ¿Y qué decían las multitudes? Vamos a Juan capítulo 10, versículo 41. Juan 10, versículo 41. Dice la palabra del Señor. Gracias, mi amada hermanita. Dice, y muchos venían a él. Dice, y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era la verdad. Todo lo que Juan decía era la verdad. Juan hablaba la verdad y Juan vivía la verdad. Juan no andaba con doblez. Juan no decía una cosa y vivía otra. Juan vivía la verdad. Juan vivía la palabra de Dios y él transmitía esa palabra de Dios que es la verdad. Qué hermoso, mis amados hermanos. Las multitudes testificaban de Juan el Bautista. Esto es una vida ejemplar, es una vida que nos enseña muchísimo, es una vida de entrega, de humildad, una vida que habla la palabra del Señor con amor, con esa vida tan genuina, con esa entrega tan preciosa que tuvo Juan el Bautista. Y vamos a ver quién más testificó de Juan. Dice, lo que testificó de Herodes. Herodes, imagínense, Herodes también testificó de Juan. Marcos 6, versículo 14. El que autorizó que Juan fuera decapitado. ¿Qué dijo él de Juan el Bautista? Dijo, después que Juan murió, Herodes consideró que Jesús era la reencarnación de Juan. Imagínense, vamos a verlo en Marcos 6, versículo 14, dice, el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene poder para realizar milagros. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo hay tanto testimonio de la vida de Juan el Bautista? ¿Cómo hay tanto testimonio, mis amados, de la vida de Juan el Bautista? Y qué hermoso que nosotros podamos ser hombres y mujeres de testimonio cada día. Podamos ser hombres y mujeres que testifiquen a Cristo en todo tiempo y en todo lugar. Que verdaderamente vivamos la palabra del Señor, porque estamos llamados a vivir la palabra del Señor. Estamos llamados a testificar esa palabra, esas buenas nuevas. Estamos llamados a testificar esa palabra que nos ha sido enseñada, que nos ha sido transmitida. Y vamos a ver qué decía Juan de sí mismo, cuál era el testimonio, qué decía Juan de sí mismo. Y vamos a Juan capítulo 1,
Juan capítulo 1, versículos 19 al 23 dice: Este es el testimonio de Juan. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era, no se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza. A él enviaron a preguntarle quién era. Es más, le hicieron una serie de preguntas. Y aquí la palabra nos señala, dice, primera pregunta, ¿quién era él? Y él inmediatamente dice, yo no soy el Cristo. Él está consciente que él fue uno que preparó el camino, pero que el Cristo, el Todopoderoso, el que tiene la autoridad, el que tiene el dominio, el que es el Rey, es Jesucristo. Mire qué hermosa actitud la de Juan. Él deja claro enseguida de que él no es el Cristo, que el Cristo es otro, que el Cristo es Jesús. Qué hermosa actitud de Juan. Dice, ¿quién eres entonces? Le preguntaron, ¿acaso eres Elías? Dijo, no lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Qué pregunta tan interesante. Qué pregunta tan interesante en la que nos queremos centrar. ¿Cómo te ves tú mismo? Yo te hago esta pregunta en esta noche. ¿Cómo te ves tú mismo? ¿Cómo te ves tú mismo en esta hora? ¿Cómo te estás viendo tú mismo o tú misma en esta hora? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo te estás viendo tú en este tiempo? Es algo para meditar, ¿verdad? Realmente todo esto es hermoso para meditar mucho. ¿Y qué dice Juan? En el 23 dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que Juan diga, yo soy la voz que grita en el desierto, yo soy la voz que habla en el desierto. Él la tenía completamente clara, yo soy la voz que habla en el desierto, eso es lo que soy. Eso es algo precioso, eso es algo maravilloso. Está totalmente consciente de lo que realmente es. Él no tiene un concepto superior de lo que él está haciendo ni de lo que él es. Él dice, no, yo soy la voz que clama en el desierto. Pero Dios quiere muchas voces como esa, que clamen desde los desiertos. Dios quiere muchas voces en este tiempo que clamen desde el lugar donde se encuentran, desde la ciudad donde se encuentra. Que no importa si tú estás en una vereda, si tú estás en un pueblito, si tú estás en una gran ciudad, no importa. Dios quiere que tú seas una voz, porque es el anhelo de Dios, que nos convirtamos cada día en una voz, porque nosotros somos esa voz para poder llevar la palabra de Dios, para poder hablar a esas multitudes o a esos pequeños remanentes, como Dios a bien tenga ser en cada uno, o de acuerdo a los propósitos. Dios quiere que su palabra siga corriendo. Dios quiere que llegue su palabra a todo lugar. ¿Quién eres tú? ¿Qué transmite tu voz? ¿Qué es lo que dice tu voz en este tiempo? ¿De qué está llena tu boca en este tiempo? Cuando tú estás conversando, cuando tú estás hablando, ¿qué es lo que más sale de tu boca? ¿Qué es lo que más sale de tu boca? Sale la esencia de Cristo, sale la palabra de Dios. Todo el tiempo estás hablando del reino de los cielos. Todo el tiempo estás relacionando aún las cosas naturales con las espirituales. ¿Qué es lo que dice tu voz? ¿Qué es lo que dice tu voz en este tiempo? ¿Qué es lo que dice mi voz en este tiempo? ¿Qué es lo que tengo en mí en este tiempo? ¿Qué es lo que tengo en mí? ¿Cuál es esa fuente? ¿Qué tanta fuente tengo? ¿Qué tanto depósito tengo? Porque de acuerdo a ese depósito que yo tengo, de acuerdo a ese depósito yo voy a hablar. ¿Qué estoy hablando en este tiempo? ¿Qué estoy compartiendo en este tiempo? ¿Cuál es mi conversación con mis amigos o con mis amigas, con mis vecinos?
¿Cuál es la voz que sale de ti? ¿Cuál es la voz que sale de mí? Juan decía, yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, decía Juan a las multitudes. Enderece, él estaba enderezando allí el camino. Él estaba llamando a arrepentimiento. Y Dios quiere que nosotros seamos esa voz, que llevemos la palabra, que llevemos esa restauración, pero que también hablemos de que hay pecado y que cuando hay pecado hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse, que Dios es un Dios de restauración, que Dios es un Dios perdonador. Y Dios quiere que tú y yo seamos esa voz que lleva su palabra, así como lo hacía Juan el Bautista. Juan guiaba a todas las personas a Jesús. Juan nunca guiaba a las personas a él. Juan nunca se trató de él. Se trató de Jesús. Se trató del propósito de Jesús. Se trata del propósito del reino de los cielos. Se trata del propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Juan estaba dedicado a lo que Dios le llamó. Se sentía cómodo con lo que Dios le envió a hacer. Él se sentía feliz siendo una voz en el desierto. Vuelvo y repito, él podría haberse quedado allí en su linaje sacerdotal, podría haber quedado ahí con su línea sacerdotal y estar ministrando en el templo. Pero Juan entendió su llamado y él se sentía feliz con su llamado. Él se sentía feliz siendo una voz en el desierto. Él nunca pensó en cómo podía estar allá con los sacerdotes. No, él estaba feliz siendo una voz en el desierto. Tú y yo debemos estar felices en la función en la que el Señor nos haya puesto. Nosotros nunca debemos mirar a otra persona considerando que esa persona tiene mayor función. Tú tienes una función y qué bonito que Dios te halló confiable para esa función. Qué bonito que Dios te halló confiable para ser una voz en el desierto. Qué bonito que Dios te halló confiable para ser una voz en la ciudad de pronto. Qué bonito que Dios te halló confiable para ser una voz en esa vereda. Qué bonito que Dios se fijó en ti para revelar su reino, para revelar su palabra, para que tú también puedas compartir de esa palabra y compartirla con ese amor y con esa entrega como lo hacía Juan, porque Dios necesita de muchas voces. Dios necesita de muchas voces que lleven su palabra, porque es necesario llevar la palabra de Dios, es necesario llevar la restauración de Dios. ¿Cuántas almas se pierden cada día? ¿Cuántos jóvenes en estados de depresión? ¿Cuántos jóvenes con intentos de suicidio? ¿Cuántas mujeres que quieren salir corriendo de sus hogares porque tienen problemas en su matrimonio? ¿Cuántos hombres que quieren salir corriendo también de sus hogares? ¿Cuántos niños que no se sienten amados por sus padres? ¿Cuántos problemas hay en esta sociedad? Hay muchos problemas. La maldad aumenta cada día. Y Dios necesita de esas voces en el desierto, de esas voces en la vereda, de esas voces en la ciudad, que hablen su palabra, que digan que hay un Cristo que viene, que tiene restauración, que hay un Cristo que puede dar vida, que puede soplar. Pero es necesario que como Juan seamos llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios, que seamos revestidos del poder del Espíritu Santo de Dios, porque cuando somos llenos del Espíritu Santo de Dios vamos a entender a plenitud nuestro llamado, vamos a entender y vamos a ser como Juan, nos vamos a convertir en esas antorchas que no importa lo que se mueva al otro lado, sino que la antorcha sigue alumbrando porque sabe que su función es alumbrar. Vamos a alumbrar con la palabra de Dios, vamos a hacer esa voz de Dios, vamos a ser como ese Juan que buscaba y que allanaba el camino para ese Salvador. Hoy en día somos esa iglesia, somos ese pueblo escogido por Dios, preparado por Dios. ¿Para qué? Para llevar esas buenas nuevas a esos lugares donde no ha llegado la palabra del Señor, a esos lugares donde se necesita una luz, a esos lugares donde se necesita una esperanza. Hay mucho que aprender de la vida de Juan el Bautista.
una vida humilde, una entrega genuina, la llenura del Espíritu Santo de Dios, ese carácter de confrontar a quien tenía que confrontar. A él no le tembló la voz para decir, estás en pecados, estás en pecado. Él no le tembló la voz para decirle a Herodes que estaba en pecado, no, porque era un hombre lleno de la presencia del Espíritu de Dios. Él sabía que él tenía el respaldo de Dios, porque el hombre y la mujer que se consume como se consumía Juan y se convierten en antorchas, sabe que tiene el respaldo de Dios. Saben que Dios está allí con ellos. Por eso es que tú y yo, a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas que podamos tener o las circunstancias que se nos presenten, nosotros no podemos darnos el lujo de que estamos cansados, de que me voy a tomar un tiempo. No, no, los tiempos avanzan, el pecado avanza y es necesario que se lleve la palabra de Dios, es necesario llevar la restauración, es necesario que los hogares sean restaurados, es necesario que la juventud sea levantada porque Dios está levantando jóvenes que verdaderamente amen su palabra, está levantando una generación que verdaderamente no cambie su primogenitura, sino una generación que ame a Dios, una generación que ame su palabra, una generación genuina que se entregue, que tenga esa entrega como Juan el Bautista. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a ser hombres y mujeres con esa entrega genuina, con esa entrega verdadera, con ese amor por la obra del Señor cada día, a pesar de cualquier circunstancia. Ocupémonos de lo que Dios quiera hacer. ¿Qué quiere hacer Dios contigo? ¿Cuál es la función a la cual Dios te llamó? ¿Estamos haciendo esa función al 100 o estamos haciendo esa función al 10? La vida de Juan es muy hermosa, pero nos pone a meditar mucho. Es una vida que confronta, es una vida que te lleva a meditar realmente qué tanto estoy entregado yo a Dios. ¿Qué tanta es mi entrega al Señor? ¿Es tan genuina mi entrega? ¿Puedo decir como Juan, Señor, que tú crezcas y que yo mengüe? ¿O todavía digo, no, Señor, espérate un momentico, es que esto me gusta mucho, espérate un momentico, déjame disfrutar de esto? No, ¿verdad? Dios quiere hombres y mujeres que se entreguen genuinamente. Dios quiere hombres y mujeres que se dispongan a hacer esa voz. Dios habla por nuestra voz. ¿Qué dice tu voz y qué dice mi voz? Juan fue una llama, mis amados hermanos. Juan fue una llama, Juan fue una antorcha que se consumía con la tarea asignada de parte de Dios para él. Esa tarea él la cumplió a cabalidad. Su ministerio no duró mucho, murió decapitado como todos sabemos, pero Juan cumplió el propósito de Dios. Juan entendió verdaderamente quién lo había llamado. Él entendió verdaderamente cuál era el propósito al cual había sido llamado. Él preparó el camino al Señor, siendo la luz y la voz que guiaba al Salvador, porque fue luz y fue guía. ¿Para qué? Para preparar ese camino al Señor. Tú y yo estamos preparando el camino al Señor. Tú y yo estamos dando lo que requiere el reino de los cielos en este tiempo. Tú y yo estamos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Tú y yo estamos teniendo esa entrega como la tuvo Juan el Bautista. ¿Qué estamos haciendo en este tiempo? ¿Estamos haciendo lo necesario o lo que realmente Dios quiere? ¿Estamos haciendo el 3% o el 10% o el 100%? A veces no es fácil, mis amados hermanos. A veces no es fácil, pero Dios quiere hombres y mujeres valientes, valientes, porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos son los que arrebatan, ¿sí? Esos violentos que dicen, Señor, me siento cansado, Señor, tengo problemas en mi familia, Señor, tengo problemas en mi trabajo, Señor, tengo problemas económicos, pero aquí estoy yo, Señor, heme aquí, Señor, heme aquí, Señor.
¿Cuántos decimos, heme aquí, Señor? No importa que esté cansado, no importa que sienta que esta función siento que no puedo, Señor. Pero heme aquí, Señor. Heme aquí porque la honra que tú me diste es grande, Señor. Heme aquí, Señor, porque yo quiero ser la voz. Yo no quiero defraudarte, Señor. Yo quiero ser confiable para ti cada día, Señor. Heme aquí, Señor. Meditemos, mis amados hermanos. Heme aquí, Señor. Podemos decirle, heme aquí sinceramente al Señor. Podemos decir, heme aquí sinceramente al Señor. Si de pronto en algún momento te llama y se te requiere para algo y tú dices, no, porque yo tenía una salida o tenía un cumpleaños. Heme aquí, Señor. Heme aquí, pero si llueve no voy. No. El reino de los cielos busca violentos espirituales. Busca antorchas encendidas como lo fue Juan el Bautista. Busca esas antorchas que no se dejan apagar por las circunstancias. Busca esas antorchas que no se desvían. Busca esas antorchas que se consuman para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Busca a Dios esas antorchas que verdaderamente quieran hacer la voluntad de Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad, a pesar de cualquier cosa, mis amados hermanos, debemos avanzar. Y la invitación en esta noche con esta vida que realmente pues es maravillosa, es preciosa como fue la vida de Juan el Bautista, es que nosotros no nos cansemos, no nos cansemos, no nos cansemos porque vamos a recoger fruto. No nos cansemos de avanzar, no nos cansemos de ser esa voz, no nos cansemos de ser esa voz que hable la palabra, no nos cansemos de ser esa voz en el desierto, no nos cansemos de hacer lo que estamos haciendo, porque a su tiempo recogeremos ese fruto. No te canses de esa oración, no te canses de esa intercesión, no te canses de interceder por ese hijo, por ese esposo, por ese familiar. No te canses, no te canses, porque un día habrá respuesta. No te canses, porque Dios no quiere que te canses. Dios quiere que te renueves. Dios quiere que te renueves. Dice la palabra que Él renueva nuestras fuerzas. Él renueva las fuerzas como las del búfalo. Dios quiere que nosotros nos renovemos cada día en su presencia, porque Él nos quiere revestir cada día de su presencia, de su espíritu. Él quiere llenarnos cada día. Él quiere poner en nosotros mayor depósito. Él quiere que seamos hombres y mujeres valientes que verdaderamente arrebaten con valentía, con valor, con firmeza. ¿Por qué? Porque son hombres firmes y mujeres firmes en la palabra del Señor. Porque vienen tiempos difíciles, porque la maldad aumenta, mis amados hermanos, y Dios necesita hombres y mujeres verdaderamente de fe, así como Juan, con ese testimonio de vida, que crean a la palabra de Dios, que vivan la palabra de Dios, y que no les importe dar el mensaje porque llegó tal persona o porque llegó tal autoridad, no. Juan, llegaban estas personas de autoridad o llegaban los fariseos, quien quiera que sea que llegaba, Juan no cambiaba el mensaje. Su mensaje era el mismo, el mensaje genuino, el mensaje que le había sido entregado del cielo. Y es lo que Dios quiere, que nosotros siempre mantengamos siendo esos hombres y mujeres con ese mensaje genuino, con ese mensaje que no cambia, sino que mantengamos esa esencia de lo que Dios nos ha transmitido. Y esta es una familia preciosa porque Dios nos ha dado palabra maravillosa y cada siervo y sierva que tiene la oportunidad de bendecirnos con una palabra, mis amados hermanos, eso es una riqueza y no nos cansemos de verdad, no nos cansemos porque aunque los tiempos sean difíciles, Dios no es ajeno a lo que cada uno vivimos. Dios no es ajeno a lo que tú estás pasando. Dios no es ajeno a las necesidades que tú tienes. Dios no es ajeno a lo que tú estás requiriendo en este tiempo. Dios no es ajeno a todo eso que tú tienes que pagar en este tiempo y no lo has podido pagar. Dios no es ajeno a nada de eso, porque nosotros somos sus hijos. Ya Él dio lo más grande que tiene el cielo, que fue su Hijo Jesucristo. Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. En todo tiempo Él va a cuidar de nosotros. Sigamos siendo esos hombres y mujeres firmes.
sigamos siendo esos hombres y mujeres que verdaderamente caminan ese camino y que siempre están dispuestos a hacer la voluntad, que siempre están dispuestos allí a decir, Señor, aquí estoy, Señor, ¿a dónde me vas a enviar ahora? Aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, ¿a dónde me vas a enviar? Señor, ¿qué voy a hacer ahora? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Así que, mis amados hermanos, no nos cansemos. Por amor a Cristo, no nos cansemos. Por amor a Cristo, levantémonos los brazos los unos con los otros. Por amor a Cristo, sigamos orando para que las rodillas se sigan fortaleciendo, para que los brazos caídos sean levantados, para que todos nuestros hermanos, esos misioneros, esas personas que andan en los diferentes lugares llevando la palabra del Señor, mis amados hermanos, sean fortalecidos y que tengan provisión de todo lo que requieran en su casa. Mis amados hermanos, qué bendición que este ministerio pueda visitar los diferentes lugares, los diferentes pueblitos, los diferentes lugares donde viajan los pastores. Qué bendición, mis amados hermanos. Qué bendición ser la voz. Qué bendición ser la voz que lleva la palabra del Señor. Qué bendición, mis amados hermanos, y no me repito, decir no nos cansemos, porque vendrán más responsabilidades y vendrán más lugares y vendrán más asignaciones. No nos podemos cansar. Tenemos que ser avivados por la presencia del Espíritu de Dios en medio de nosotros. Y como les decía ahorita, levantándonos las manos los unos a los otros, porque así Dios nos quiere unidos, en unidad, orando, clamando los unos por los otros, que en eso Dios se glorifica. En eso Dios ve la fraternidad, la armonía, la bendición, mis amados hermanos. No nos cansemos de servir al Rey, no nos cansemos de honrar al que nos ha honrado, no nos cansemos de adorar al que nos ha bendecido, no nos cansemos de adorar a aquel que nos dio nueva vida en Cristo Jesús, mis amados hermanos. Levantémonos con el poder de su Espíritu cada día y avancemos al propósito eterno, al propósito que Dios ha determinado en cada uno de nuestras vidas y de nuestros hogares. Y como Juan el Bautista, cada uno avance al propósito que Dios le ha entregado, avance a lo que Dios ha determinado en su función a cada uno, que cada uno avance, mis amados hermanos, de acuerdo a los propósitos de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Gracias te damos por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias porque a través de la vida de Juan el Bautista, Señor, tú dejaste, Señor, un ejemplo, una vida de testimonio, Señor. Tú testificaste sobre él, Padre. Las multitudes testificaban sobre él. Y el mismo Señor, Dios mío, que autorizó la decapitación de Juan el Bautista, tuvo que testificar sobre él, mi Dios. Oh, bendito Rey. Tú eres Dios, Padre, tú eres grande, tú eres poderoso, mi Dios. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tú fortalezcas a mis hermanos en esta hora, Señor. Que tú, Señor Dios mío, fortalezca las rodillas endebles, que levanten los brazos caídos, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Obre sanidad, Señor, en el que está enfermo, Dios mío. En el nombre de Jesús, llegue la provisión, Señor, en esta hora. Aquel que requiere, Señor Dios mío, de provisión financiera, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Sana las emociones, Señor, mi Dios. De aquellos, Señor, que necesiten ser sanados y restaurados en sus emociones. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Venga tu restauración, Señor, sobre tu pueblo. Llena de la presencia de tu Espíritu, Señor, mi Dios. A nosotros tu pueblo, Señor. A nosotros tus hijos, Padre. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a ti, a permanecer fieles a la función encomendada, mi Dios. Ayúdanos a permanecer fieles, Señor, como permaneció Juan el Bautista, Señor. Ayúdanos a tener ese carácter, Señor, mi Dios. Un carácter verdadero, un carácter genuino, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer esas lámparas encendidas como lo fue Juan el Bautista, Señor. Lámparas que iluminen, mi Dios, en el nombre de Jesús. Lámparas que deciden alumbrar a otros, Padre, en el nombre de Jesús.
Bendice, Señor, mi Dios. Bendice tus hijos, Señor. Bendice este ministerio, mi Dios, porque tú eres el Dios de toda gracia, Señor, mi Dios. Bendice con toda bendición del cielo, Señor, este ministerio, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oh, Dios mío, ensancha los territorios, Padre. Ensancha, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, Dios mío. La dirección de tu espíritu cada día sea mayor, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, Dios mío. Y que esas asignaciones nuevas, Señor, oh Dios mío, sean prosperadas, Señor, Dios mío. De acuerdo, Padre mío, a tu voluntad, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Porque vienen asignaciones nuevas, Padre mío. Vienen lugares nuevos, Señor Dios mío. Lugares que ni se imaginan, Señor mi Dios. Y tú, Señor Dios mío, los enviarás, Señor. Oh, tú los enviarás, Señor Dios mío, como llamas de fuego encendidas, Señor, porque también dice tu palabra, mi Dios, que tú haces de tus ministros como llamas de fuego encendidas, Señor. Tú envías, Señor Dios mío, tus ministros, llamas de fuego encendidas, Señor, como lo has hecho, Padre, a llevar tu palabra, Señor, a llevar la verdad, a llevar la vida, a llevar la restauración, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sean fortalecidos mis hermanos, sean llenos de tu presencia, Señor, sea la paz de tu espíritu, Señor Dios mío, sobre cada vida, sobre cada hogar, Señor, sobre cada familia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. La restauración del Padre, la restauración del Hijo y la restauración a través del Espíritu Santo de Dios sea ahora, Dios mío, oh Todopoderoso, por el poder de tu palabra, Señor. Se consuma, Dios mío, que el fuego del Espíritu consuma lo que no sea tuyo, Señor Dios mío, que el fuego de tu Espíritu, Dios mío, se consuma, Dios mío, todo lo que no sea tuyo, todo lo que estorbe, Dios mío, para que los propósitos, Señor, avancen, sea consumido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, que el Espíritu de Dios llene, Espíritu de Dios llena, Espíritu de Dios sopla en esta hora, sopla paz, sopla shalom, Espíritu de Dios en esta hora, sopla Espíritu de Dios, sopla en los hogares, Espíritu precioso de Dios, oh, sopla ese Espíritu de Juan el Bautista, ese mismo Espíritu que había en Elías, Señor mi Dios, oh, se ha soplado en esta hora, Dios mío, sobre nosotros tus hijos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mis amados. Gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad, Dios mío, de compartir juntos. Gracias, mi Dios. Bendice, Dios mío, esta casa, Padre, con toda bendición del cielo, mi Dios. Que tu gracia, tu favor, tu bendición sea siempre, Dios mío, con cada hogar, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Padre. Santo, santo eres tú, Señor. Glorioso eres tú, Señor. Oh, santo, santo, santo eres tú, Dios. Oh, digno de alabanza, digno de adoración eres tú, Señor. Aleluya, aleluya. Thank you.